Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 24 de septiembre. Ya casi se nos va septiembre y el año. Con todo esto, otro año de pandemia, otro año en donde tenemos, pienso yo, que es el momento de más alza de casos que hemos visto, y no precisamente porque sea algo nuevo y desconocido, como hubiese sido en un primer momento en abril, marzo, mayo del año pasado, todavía junio, julio quizás. Pero a estas alturas que tengamos una crisis tan terrible como la que estamos viviendo, en donde los hospitales del seguro ya están llenos, en Hospital El Salvador al parecer siguen abriendo espacios para la gente que ya, es decir, ya estamos apenas para colapsar el sistema. Y recordemos aquello de la curva que aprendimos cuando comenzó todo esto, es decir, la idea de bajar la curva era porque aquí está el sistema hospitalario y la curva sobrepasa, es decir, estos que quedan arriba de este nivel, esta curva, quedan fuera del sistema y con muchísima mayor probabilidad de fallecer a falta de atención especializada por COVID. Y pienso yo que la mayor responsabilidad está en nosotros, por andar en aglomeraciones, por no respetar las medidas de bioseguridad. Y hay muchos casos ya, y yo les puedo dar fe de ello, que aún en nuestras casas nos están trayendo el COVID, y que también entonces eso significa que aún y dentro de nuestros hogares tenemos que guardar las medidas. No hay que tocarse la cara, definitivamente. Insisto que la clave está más que todo en las manos nos llevamos nosotros el virus para los ojos, para la nariz o para la boca. Y estando en la calle, pues obviamente, si usted no tiene posibilidad de lavarse las manos frecuentemente, hay que evitar el contacto cada vez que usted toque algún metal, desinfectarse con alcohol 90 si fuera posible. Si no, pues evitar el contacto de sus manos con su rostro, evitar acercarse a las personas, sobre todo si usted porta mascarilla quirúrgica. Aléjese de las personas que no llevan mascarilla, porque usted no está protegido. Usted está protegiendo a otros de usted contagiarlos si usted estuviera contagiado, pero usted no se está protegiendo, a menos que sea la KN95, 94, la N95, todas esas que sí nos protegen de personas que estén contagiadas y que no estén protegidas. Si usted va a tener relación con ellas, inevitable, ¿verdad? Porque también me consta de un caso en donde el jefe ha andado infectando a varias personas porque andaba sin mascarilla en todo el recinto laboral y contagió a alrededor de 15 personas. Y luego, pues hasta se estaba burlando que andaban buscando 14 días de incapacidad, ¿verdad? Es en realidad algo muy complejo, pero pienso que la mayor responsabilidad está en cada uno de nosotros, en cómo nos tomemos esto con seriedad, los adultos, que hay bastante jovencito y bastante chiquillo que van hasta en familia a comprar al súper en familia, al mall en familia, para todos lados, y así terminan también en familia en el hospital, y Dios no lo permita, pero también hay algunos que en familia para el cementerio. Está en nosotros, en realidad. Quiero dar nuestro más sentido pésame de parte de mi familia, de parte mía, al doctor Ulloa, que falleció su madrecita, que en paz descanse. Un saludo muy cordial para el vicepresidente, que en paz descanse su madrecita. También, bueno, quiero hacer una aclaración porque leí los comentarios sobre lo de las remesas, en donde yo establecí con mi fuente fue recibos que ponían fotos en redes sociales sobre el monto de la comisión por la transferencia de remesas. En algunos casos yo mencioné que ascendía a $30, en otros casos ascendía a más, menos, es decir, lo tomé de recibos que vi en redes, pero me corrigieron algunas personas que no era tanta la cantidad, que sí había comisiones, pero que en algunos casos rondaba por 8, por 10. No obstante, ayer vi otro recibo que decía 73 o $78. Me imagino que en casos de urgencia, ustedes sabrán mejor, hermanos salvadoreños en el exterior, que en esos casos pues cuesta más caro, pero mi ánimo no era engañar a nadie, sino que son recibos que yo vi. Pero si las remesas es menos la comisión, pues bueno, en buena hora. Lo que sí me queda claro y que era mi punto a transmitir es que en la transferencia por Bitcoin, en los que así decidan hacerlo y crean en ello, a pesar de todo lo que se ha dicho, porque una cosa es usar el Bitcoin como inversión y otra como moneda de cambio, pues en esos escenarios no hay comisión, o la comisión es menor a través de otras billeteras. Pero bueno, en fin, quiero hacer una fe de rata en ese tema. No, no me consta que sean falsos los recibos y facturas que vi, sobre la base del cual emití mi opinión la última vez, pero debido a los comentarios, pues tampoco me consta que sean legítimos. Yo soy de buena fe y quiero creer que no se publican esas cosas alteradas. Lastimosamente sí pasa. Bueno, tres de los temas de coyuntura. Primero,
la competencia que yo considero que no tiene, bueno, perdón porque, o las disculpas del caso, porque no agradecí por estar siempre pendientes de nosotros en plataforma, por sintonizarnos en el 23 de Claro y Cable Color, 28 de Tigo Digital, en el canal de Informa TVX de YouTube, y por supuesto a los likes en las páginas de plataforma-sv de Facebook y de Twitter de plataforma. Gracias por acompañarnos, he leído sus comentarios como siempre. Son acerca de los temas que hemos hablado, de acuerdo, en desacuerdo, con lo de las marchas, etcétera. Pero ahora vamos a hablar sobre la competencia, la resolución de la Cámara que ordena a la Corte, por medio de medidas cautelares, la no implementación del decreto 144 sobre la jubilación de los jueces, que se trata de eso y no de una purga. No obstante, yo siempre lo he sostenido, es una desafortunada retórica bajo la cual se defendió la promulgación de este decreto, por lo que se entiende que lo que está haciendo es depurando jueces en el sentido que arriba de 60 son corruptos, abajo de 60 no lo son, lo cual todos sabemos que es completamente una afirmación falsa. No todos arriba de 60 son corruptos, no todos abajo de 60 no lo son. Hubiera sido mejor hacer una depuración uno a uno. Entiendo que la razón que no se hace algo así es porque los procedimientos duran muchísimo. Hay cambios que se están haciendo que son necesarios y urgentes, sin embargo, cada funcionario es responsable de sus decisiones. Si en el futuro se considera que estas decisiones constituyen cometimiento de ilícitos, pues deberían de estar analizando esas situaciones también, porque todos los actos tienen consecuencias y los funcionarios no tienen más atribuciones que las que la ley le confiere. De manera que, así como actualmente estamos viendo funcionarios en el banquillo de los acusados actualmente, pues el día de mañana también se pueden ver a los actuales en el banquillo de los acusados. Hay que protegerse, el poder no es perpetuo, no es eterno, y siempre hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad sobre las decisiones que uno toma y sobre lo que uno firma y pone su nombre y respaldo. Yo pienso que esta resolución, el juez carece de competencia, que se ha extralimitado en sus funciones. En primera, resuelve solito. El otro magistrado no conformó cámara con él. No sabemos ni siquiera por qué alega no ser competente, solo se consigna que manifestó considerar que no se tenía la competencia, pero no vimos el razonamiento de ese voto. Ni siquiera llamaron a un tercero en discordia, aunque digan de que no era necesario porque solo eran medidas cautelares. A mí sí me parece que una resolución que afecta derechos en una u otra vía, pues tiene que conformarse la Cámara y tiene que seguirse el procedimiento que establece nuestra Constitución y nuestras leyes, porque el hecho que se tomen decisiones, que se salten los procedimientos, no quiere decir que no se haga justicia a través de la violación de procedimientos legales, sino que simplemente ahí están, nos gustan o no, pues son los que están. Si no nos gustan hay que cambiarlos. En ese momento se tiene la correlación como para cambiar todas esas cosas, y hay situaciones que hubieran sido preferibles, pero lo cierto es que el procedimiento, a mí sí me parece que tenían que haber conformado con un tercero en discordia a la Cámara, porque este juez, primero no sabemos, yo no lo conozco, no sé quién es, no sé si tiene 30 años de servicio o más de 60 años, y es a la vez no solo juez, sino que también parte interesada en este asunto. Pero más allá de todo esto, la argumentación muy buena, porque se está protegiendo a los adultos mayores conforme la normativa internacional. No es cierto que la normativa internacional esté por encima per se de la ley secundaria en El Salvador. Dice la Constitución que en caso de conflicto va a prevalecer el tratado. No dice que uno vale más que el otro, pero que en caso en que choquen y haya conflicto, pues allí sí, el tratado prevalecerá. Entonces, lo que sucede es que aquí el análisis que yo hago es si tiene o no competencia un magistrado de familia para emitir este tipo de resoluciones, y es donde yo concluyo que en realidad no la hay. Y fíjense que qué triste es que ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que si digamos que la orden es legal, porque la idea de poner cúmplase al final de esta resolución de Cámara no es al azar tampoco, es que el delito de desobediencia que se comete si no se cumple una orden, pues tiene que ser una orden la que se desobedece. Si no se le pone que es orden y que se le ordena que se cumpla, entonces estaríamos a las puertas de una solicitud, una petición, una sugerencia, pero no una orden. Lo que se desobedece es una orden. Entonces tienen objeto de ser que al final se ponga cumplas, es decir, se está ordenando su cumplimiento. Porque en el pasado muchas desobediencias, sobre todo en temas de defensoría del consumidor, fueron exonerados de responsabilidad porque la Defensoría no ordenaba
el cumplimiento de alguna situación, sino que se sugería a las empresas. Entonces al final, si no es orden, pues no hay obligación de cumplirla, es decir, no es vinculante. Pero lo cierto es que lo que es el efecto de esta resolución de medidas cautelares es la suspensión de la vigencia de la ley. A mí me parece que los 183 de la Constitución, que establece las inconstitucionalidades, y el 185, que establece las inaplicabilidades, es decir, el control difuso de la Constitución, que es para todos los jueces, no es concentrada el control de constitucionalidad en El Salvador solo a la sala, como en España, por ejemplo, sino que aquí en El Salvador también los jueces controlan la constitucionalidad. Entonces, solo puede hacerse a través de un recurso de inconstitucionalidad o una demanda de inconstitucionalidad, la suspensión de la vigencia de una ley, o a través de una inaplicabilidad. Y no estamos frente a ninguno de esos dos casos, que serían el 183 y 185 de la Constitución. Y las medidas cautelares se pueden otorgar, siempre lo he sostenido así, en las inconstitucionalidades. No es como nos han venido a hacer, a crear procedimiento, a legislar las salas anteriores y a crear un procedimiento que la Ley de Procedimientos Constitucionales ni la Constitución establece para otorgar medidas cautelares y que hagan sus fundamentaciones, argumentaciones, etcétera. Lo cierto es, como la ley tiene más de 50 años, no está acoplada, pero a quien le corresponde legislar es a la Asamblea, no a la Corte, y la Corte, a través de jurisprudencia, ha legislado. Entonces, las medidas cautelares no son procedentes más que en los recursos de inconstitucionalidad cuando hablamos de estos temas, y que en consecuencia, pues, tampoco tiene competencia una Cámara para este asunto, porque solo es a través de esas dos vías. Y además, ya hay alrededor de 80 jueces que ya renunciaron voluntariamente, podemos decirlo así, se apegaron al decreto y que estaban incluso negociando 12, y, es decir, en lugar de 12 meses que se les iba a dar originalmente, están negociando 24 meses de indemnización. Miren, los fiscales están yendo o los están haciendo que se vayan a través de la misma legislación, del mismo decreto, y no los están indemnizando. Igual, hay un trato desigual, claro, y los fiscales exponen su vida. ¿Quién está velando por ellos? Porque en la Corte están velando solamente por sus jueces. Es decir, aquí cada quien con su interés, ¿verdad? Y los fiscales los están haciendo que se retiren a través de esta ley, pero no se les está indemnizando de igual forma que se está haciendo bajo el mismo decreto hacia los jueces. Hay un trato claramente desigual. Y muchos me dirán, sí, también hay un trato desigual en el sentido de los 60 años. Y pueden tener razón, que haya en alguna medida discriminación. Los derechos que argumenta la Cámara que se están protegiendo son también derechos de todas las personas, pero que por ser un grupo vulnerable, adultos mayores, pues entonces se protege de mayor forma y a través de tratados internacionales. La argumentación me parece muy buena, sí, no me parece que tenga competencia este magistrado para resolver solito y notificarse solo, decía alguien por ahí. Bueno, en realidad no me parece que se ha seguido el procedimiento correspondiente. Sobre hay una reforma de conducción peligrosa que sube a 6 años la penalidad del delito, y aquí es donde quería enlazar anteriormente con lo del delito de la desobediencia, que en caso que la Fiscalía, los diputados, los magistrados decidan desobedecer, en caso de que sea legal o que se considere legal, se presume legal, eso sí, esta orden de la Cámara de la resolución de ayer, pero si no la cumplen, pues la pena es de 6 meses a 1 año. Recordemos aquellas plataformas que yo grababa en donde les explicaba el tema de la dosimetría penal, la desproporcionalidad que hay en cuanto a la penalidad de los delitos y la forma en la que los corruptos en El Salvador se han protegido siempre, porque los delitos relativos a la corrupción tienen penalidad absurda. Aquí, como les he dicho siempre, sale más barato robarse 300 millones de dólares que hurtarse un carro, porque paga 15 años por hurtarse un carro, pero 5 sin devolver el dinero por robarse el dinero del Estado. Y así podemos poner muchos ejemplos, es decir, desobedecer 6 meses en caso que la Fiscalía proceda. Entonces, 6 meses, que nunca hemos visto magistrados de la Sala Constitucional sentados en el banquillo de los acusados, pero en ese escenario, 6 meses a 1 año. ¿Ustedes consideran que los delitos relativos a la administración de justicia, relativos a la administración pública, a la corrupción, que su sanción, a usted se le puede meter a su casa, como se los decía en esa plataforma, la policía, funcionarios sin orden judicial, y la pena es de 6 meses a 1 año? Es decir, aquí no pueden cometer delitos de cohecho, delitos hasta de actos arbitrarios, y salen más barato que hurtarse un carro.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la conducción peligrosa y le ponemos 6 años, estamos hablando que la conducción peligrosa es un delito, como ahí dice, peligroso, es un delito de peligro y de peligro concreto, pero es un delito de peligro, en fin, es un delito por violar normas de seguridad, en donde puede que hayan resultados altamente previsibles. Y lo cierto es que no hay un daño, un resultado de daño, porque es una puesta en peligro. Yo conduzco temerariamente y pongo en peligro concreto a las personas transeúntes o a los otros conductores, pero ciertamente no he dañado a ninguno todavía. Entonces, por ejemplo, el homicidio culposo, que no tiene penalidad más alta de 3 años, que es un delito de resultado, es decir, la persona está ahí muerta, y va a tener 3 años, y esto que es un peligro abstracto, una puesta en peligro de un bien jurídico, va a tener 6 años. Es exactamente lo mismo que pasaba cuando se quería promover pena de prisión de 8 años para el maltrato animal, cuando el maltrato infantil en el Código Penal tiene 2 años de pena de prisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de desproporcionalidad, eso quiere decir que no hay proporcionalidad en el sentido estricto, es decir, es muy alta la pena, no es necesaria, no se justifica, es excesiva y además de eso no tiene coherencia, no es concordante, no hay cohesión con el resto de tipos penales en el Código Penal. Hay que hacer, es decir, hay que evitar hacer reformas aisladas en penalidades de ciertos delitos cuando no se estudia el todo, porque entonces caemos en este error de populismo penal sin ningún sentido, porque no puede tener el peligro de daño de un bien una pena que es el doble de matar a una persona con la misma imprudencia. Es decir, no hace sentido lógico. Y así podemos hablar de muchos otros delitos. Es decir, tiene más pena este puesta en peligro de conducción peligrosa que un acoso sexual, que un cohecho, que es un delito de corrupción, que una estafa, es decir, o eh, lo cierto es que no hay un daño concreto, no hay un resultado en un bien de daño en un bien jurídico protegido, sino que es una puesta en peligro y tiene 6 años, es desproporcional. Ojalá y quizás fallaron los asesores, realmente han fallado a lo grande, reformen esta situación, que la retracten, que no entre en vigencia y que se haga un estudio integral y responsable de todo el Código Penal, de la dosimetría, de la proporcionalidad, como cuando pusieron en los delitos de secuestro una pena más alta que el delito de homicidio, es decir, que era más grave, ¿verdad? Haber matado a la persona y haberle robado su vida o poner en peligro por un dinero, es decir, siempre grave, ciertamente, pero pues, había una desproporcionalidad y a eso es a lo que me refiero. Y por último, hoy va a haber, en el momento que estamos grabando esta plataforma, todavía no se ha llevado a cabo las entrevistas en la Comisión Especial de Sobresueldos, pero escuché en las noticias el día de ayer que don Jorgito Herrera Castellanos, me parece, don Jorge Alberto Herrera, ha sido citado para este día. Don Jorgito era el tesorero de la presidencia, de este tema hemos hablado muchas veces, nada más lo voy a refrescar. Era el tesorero de la presidencia, estos señores eran empleados de la presidencia por muchísimos años, nunca fueron empleados de confianza, eran empleados de la presidencia apartidarios, es decir, no eran miembros de ningún partido político, sino que ellos eran empleados de la presidencia. Quien llegaba al poder, pues se apoyaba en el tecnicismo, en el conocimiento y la experiencia de estas personas en la presidencia. Don Jorgito es un señor bastante adulto, ya es un adulto mayor de avanzada edad. De hecho, cumplió 74 años el día de la audiencia preliminar en donde lo pasaron a juicio. Es de las personas que aceptaron hacer un procedimiento abreviado con la fiscalía, el cual en el último día es decir, el último día posible, el primer día del juicio, el fiscal general o la fiscalía general de ese momento obligó a todos los que habían hecho ese procedimiento a renunciar de la prueba. Obviamente a estas personas ya no les interesaba defender su inocencia, lo cual la fiscalía era la encargada de probar la culpabilidad, como no lo había probado, pues entonces vinieron y exigieron que para los acuerdos tenían que renunciar de la prueba, porque cuidadito, y no lograban condenar con los peritajes y la prueba de la defensa. Entonces, en una especie de chantaje, obligaron que estas personas renunciaran. El único que no se sometió fue don Pablito Gómez, quien fue condenado a 16 años como castigo por no someterse, en mi opinión. Pero don Jorge era el tesorero y estuvo preso y está siendo procesado nada más porque era el tesorero de la presidencia en ese momento. Antes de la ley AFI, me parece que él era el encargado de ir a recoger el cheque a nombre del presidente a Hacienda
Y después de la ley AFI, que se conformaron las UFIs en todas estas oficinas, pues ya era el tesorero de la presidencia. Pero él era un eslabón en un procedimiento en donde la planificación de la ejecución presupuestaria, es decir, la ley general del presupuesto por cada año, se establece que por mes se va a ir haciendo una ejecución del presupuesto. Eso estaba en el SAFI, que era el sistema de la administración financiera. Entonces había un mecanismo mediante el cual el presidente o el secretario privado hacía la solicitud discrecional al jefe UFI. El jefe UFI le decía al jefe de presupuesto que iniciara la gestión. El jefe de presupuesto, sin respaldo, pasaba a tesorería, don Jorge Herrera. Entonces él emitía el cheque, lo pasaba a contabilidad para que se descargara y venía el devengado, entonces regresaba el cheque a tesorería y él pues entregaba el cheque a nombre del presidente. Y posteriormente a nombre de gastos operativos de la Presidencia de la República, que esas cuentas son por las cuales están presos estos señores. Pero don Jorge Herrera nunca conoció ningún presidente. Don Jorge Herrera no se levantaba todos los días pensando, hoy voy a pecular para este otro presidente. Don Jorge Herrera es una persona inocente que fue condenado y cumplió pena de prisión, cumplió su pena ya, por una vendetta personal de la fiscalía de ese momento. Está siendo procesado actualmente en el caso Funes y se espera, ojalá que no lo incluyan ninguno de estos tres señores ya en el caso del profesor Sánchez Serén, que definitivamente va a haber un caso, ya lo sabemos, pero esa es la historia de don Jorge Herrera. No lo digo porque yo lo haya defendido, porque fui su defensora en ese momento, ya no lo soy, sino que porque de verdad yo me meto en casos en donde de verdad lo creo y creo en la inocencia de estos señores. Don Jorgito Herrera ni siquiera sabe nada de los sobresueldos, porque él estaba en una silla donde en un sistema automatizado iba generando lo que la ley le encomendaba. Así las cosas, esto es lo que me imagino que va a salir de información este día. Ojalá, ya llevan 40 meses esperando audiencia preliminar inédito, eso no existe, la instrucción solo puede durar un año, pero aquí los jueces han estado esperando a la fiscalía y su peritaje por un año y medio extra, en completa vulneración a los derechos fundamentales de los imputados, pero ya es justo que sepan qué es lo que va a pasar con ellos y que se haga la audiencia preliminar por fin. Esto es lo que les preparé para este fin de semana. Les deseo mucha salud, cuídense de verdad mucho por las medidas y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.